Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce el abogado y trabajador social Augusto Geiger. ¿Cómo están, amigos? Comenzando un viernes nuevamente, viernes 15 de noviembre. Estuvimos ahí con un pequeño percance durante un tiempo. Tuvimos después el tema de un pequeño receso, pero retomando nuevamente este programa, Bona Civitas, un programa de educación cívica, una guía para la formación ciudadana. El día de hoy nos acompaña un profesor, don Edison Calahorrano. ¿Está bien pronunciado? Yo tengo problemas para los hiatos. y bueno, el profesor es abogado y doctor en Derecho, otorgado por la Universidad de Talca. Actualmente es parte del claustro del doctorado de la Universidad Central. Y se ha desarrollado profesionalmente y en líneas de investigación que tienen que ver con la medicina, la salud digital, la telemedicina, que es un tema que fue incipiente en nuestra realidad nacional, pero que parece ser que existía ya desde mucho antes intentos de desarrollarlo, pero que la pandemia nos invitó a adoptarlo ya para hacerlo como parte del día a día en el acceso a la salud. Muy buenas tardes, profesor Edison, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Augusto, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Muy bien, y con mucho gusto de poder compartir algunas ideas sobre estos temas que he estado investigando, en realidad ya en estos últimos casi 5 años, desde un incipiente análisis de lo que es el consentimiento informado en materia médica y ahora la relación entre tecnología, derecho y medicina. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted bueno, también por acceder a esta invitación. Bueno, sabemos que su llegada fue un poquito accidentada, pero le agradecemos que haya podido ser parte de este programa. Pero ¿qué le parece si vamos a comentarle un poco a la gente que nos está escuchando? ¿Qué es esto de la salud digital? ¿Qué es esto de la telemedicina? Como para que la gente ya vaya como informándose un poco de estos conceptos que se ven como muy modernos, pero me imagino que a lo mejor que la gente que nos está escuchando quizás ya ha tenido alguna atención en este tipo de atenciones médicas. ¿Podríamos como adentrarnos un poco en estos temas? Por supuesto. Bueno, en realidad la relación médico-paciente ha tenido una evolución bien importante en al menos del último siglo. Podemos no entrar directamente al tema de la incorporación de tecnología, sino a un hito inmediatamente anterior que yo creo tiene que ver con el desarrollo de la medicina y tecnología y derecho hoy por hoy, que es establecer o verificar que el paciente puede retroalimentar en la relación clínica, ¿no? Porque Lain Entralgo, que es un médico y que estudioso de la bioética, decía que durante 25 siglos, desde el inicio de la medicina, el paciente era quien escucha y quien recibe el conocimiento del médico, mientras que el médico era el que conocía. De hecho, paciente es el que padece. Y esta relación era casi unidireccional durante una buena parte de la historia de la humanidad. Siglo XX, resurge o más bien resalta la autonomía como un derecho. En esta relación el paciente adquiere la posibilidad de ser una parte válida dentro de esta relación. De hecho, se encuentra cada vez más informado. Y aquí ya empieza la tecnología a tener protagonismo. El paciente ya puede acceder a Internet, puede acceder a una página web con información.
y es más exigente respecto de qué se le debe informar, es más exigente respecto, como ya tiene conocimiento previo, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se va a recibir como tratamiento. Y podemos decir que este mundo globalizado de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ya empieza a dar algunas consecuencias de que puede provocar la tecnología en el ámbito médico dentro de la reivindicación de la autonomía del paciente. Ahora eso se ha ido profundizando. El siglo XXI nos encontramos ya en una era digital con el advenimiento de otras tecnologías disruptivas mucho más complejas, la inteligencia artificial, que es ahora la que está de moda. Y la que, bueno, dicen que estamos dentro de una cuarta revolución industrial, y de hecho la medicina es probablemente protagonista en esta materia. Recordemos que ya hace unos 10 años se hablaba de operaciones a distancia a través de brazos robóticos operados por un médico al otro lado del mundo, por ejemplo. Claro. Y también la atención, sobre todo buscando mayor accesibilidad, porque no todos los lugares pueden estar especialistas y profesionales, y no por eso se podía dejar sin atención a las personas, es donde la posibilidad de hacer la teleconferencia y de poder comunicarnos a distancia aparece como una herramienta para mejorar la accesibilidad en la materia de salud. Entonces ya se hablaba de cibersalud en la Organización Mundial de la Salud a principios del siglo XXI. Se hablaba también de términos parecidos de telesalud o de tecnologías en materia de salud en Chile, por ahí por el año 2011, 2013, incluso la ruta de salud, algunas otras incipientes estrategias que se realizaron, pero podemos decir que el término más avanzado es salud digital, que aparece en la Estrategia Global de Salud Digital, por ahí por el 2019 al 2025 se llama esta estrategia, y luego se inserta en nuestra normativa, específicamente en la Ley de los Derechos de los Pacientes. Y lo interesante es que se le denomina a este concepto, se le dice que es un concepto omnicomprensivo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando pensábamos en tecnología y salud, en pandemia lo vivimos, pensábamos en telemedicina especialmente, pero salud digital abarca más posibilidades, abarca tecnologías que están irrumpiendo en medicina, como por ejemplo la obtención de datos médicos a través de dispositivos portátiles, lo que se llaman los wearables en inglés, relojes. Pensemos en el iWatch o pensemos en algún otro tipo de dispositivo que puede leer nuestras pulsaciones, que puede leer nuestra temperatura, pero obviamente hay dispositivos mucho más complejos. Y lo interesante es con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, estos aparatos pueden a partir de esa información aprender y generar nuevas conclusiones y servir como un soporte importante al médico. Ese es otro tipo de tecnología, por ejemplo, que aparece. Los sistemas automatizados de soporte al médico. No podemos decir que todavía estamos en ninguna era que se puedan reemplazar a los profesionales médicos, pero sí ya hay sistemas bastante precisos que pueden dar un soporte importante para diagnósticos, por ejemplo. En imagenología hay bastantes ejemplos más precisos, y nos encontramos en este mundo. Y eso es lo que nos lleva a pensar en salud digital como ese concepto amplio, omnicomprensivo, que además se va llenando de contenido a medida que aparecen nuevos temas, y que nos llama a los abogados especialmente a pensar cuál es la regulación adecuada y cómo garantizamos los derechos de los pacientes en ese contexto. Oiga, profesor, bueno, ya adentrándonos justamente, ya nos adentramos de fondo a este tema, porque claro, pareciera ser que la salud digital, la telemedicina, tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías en las cuales estamos inmersos. Usted dijo algo muy importante, que ya la gente está mucho más exigente porque, bueno, no sé si le ha pasado a usted, pero cuando uno de repente empieza a sentirse mal, a buscar síntomas, uno, ¿qué es lo primero que hace? Buscar en Google, y aparte y al tiro te arroja cáncer, porque siempre es cáncer. Para Google todo es cáncer. Pero efectivamente ya la gente se está involucrando mucho más respecto de su situación o condición de salud. Ya busca, se interioriza. Por ejemplo, ya la gente cuando le recetan algunos medicamentos, la gente ya está buscando para qué sirve, qué es lo que hace, porque efectivamente hasta por lo menos en los años 90, yo recuerdo que cuando me llevaban al médico era lo que decía el médico y no se indagaba más. Y si de repente la mamá o el papá hacía alguna pregunta respecto a qué quiere decir esto, no, usted vaya nomás y vaya a ver este medicamento, este es el tratamiento.
y existía una relación muy, muy vertical entre paciente y médico, en donde el médico obviamente es el que generaba esta directriz. Pero pareciera ser que dentro de los efectos de la modernidad o de la posmodernidad, como ya hablan algunos, y esta revolución posmoderna de la tecnología, ha incidido también en que la gente esté mucho más atenta, no solamente de su condición o su situación de salud, sino que también de los derechos que le corresponden como paciente, ¿no? Y en esa relación, y más encima, el tema de las tecnologías ha llevado a que también la gente pueda ponerse en contacto con otros profesionales que se encuentran en otro país, para poder obtener quizás una segunda opinión médica, ¿no? Conozco el caso de una persona que su hija tuvo una condición de salud más o menos compleja, y pareciera ser que en Chile no había neurólogos que pudiesen dar una explicación, y esto de los contactos y las tecnologías y la posibilidad de buscar traductores que te permitan traducir a otro idioma, poder justamente tener un vínculo como le pasó a ella, con un médico de Alemania, y poder acceder a una segunda opinión médica desde Alemania, ella estando en Chile. Entonces, efectivamente, los medios tecnológicos nos han facilitado justamente, primero, conocer nuestros derechos como pacientes, pero también estar mucho más atentos y comprometidos con el diagnóstico, el ser más exigente en tener una segunda opinión. En este sentido, profesor, desde lo que ha sido su línea de investigación, porque usted ha hecho mucho trabajo investigativo a este respecto, ¿cuál es el escenario por el cual Chile tiene este despegue o se impulsa en lo que es la salud digital o la telemedicina? A su criterio, ¿esto fue dado más que nada por la pandemia, o ya antes teníamos algún atisbo de salud digital, en su percepción como investigador? Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente el tránsito de la normativa y de la regulación de la relación clínica en general en Chile ha seguido más o menos la tendencia global, es decir, en primer lugar lo que mencionamos, un protagonismo mayor del paciente en la relación clínica, y es que efectivamente incluso se tenía antes como el silencio del paciente como algo positivo en relación clínica, como bien comenta, la obediencia hacia el conocimiento del médico. Esta especie de deferencia se ha ido volviendo, se ha vuelto cada vez más horizontal el día de hoy, y eso provoca también que la tecnología pueda tener cierto protagonismo en los últimos tiempos. En Chile podríamos decir que se hablaba ya de tecnología y salud, especialmente concentrados en el manejo de datos médicos, de unificación de los sistemas de salud, porque es algo muy importante en un sistema como el nuestro, en el que existe dos sistemas de salud, ¿no? Uno privado, uno público, y que pueden tener diferencias importantes respecto al acceso, que al menos en los datos médicos los tratantes puedan tener un acceso común a la información. Entonces fueron las primeras avances en la materia, pero podemos decir que ya a finales un poco antes de la pandemia, se empezó a definir un programa público que se llamaba Hospital Digital, y a cargo obviamente del Ministerio de Salud, que empezó a desarrollar este concepto omnicomprensivo de salud digital, y de hecho posteriormente pasa a denominarse Programa de Salud Digital, dependiente hoy de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y que se encarga de varias cosas, tiene su portal web y demás, especialmente de verificar la calidad y la consistencia de los sistemas encargados de la atención en salud a distancia. Pero en estos incipientes y lentos avances sobre la salud a distancia, lo que podríamos llamar telemedicina, como parte del concepto de salud digital, que en realidad se consolida después, surge la pandemia, ¿no? Efectivamente surge la pandemia. Y lo que pasa en pandemia es que todo empieza a funcionar sin mayor regulación, porque lo necesitábamos, porque no podíamos contactarnos entre nosotros, existía una saturación enorme
del sistema de salud. Se necesitaba mantener consultas de manera inmediata, prevención, seguimiento, trazabilidad, y la telemedicina se fue implantando de facto, podríamos decirlo, ¿no? Tanto así que efectivamente en medio de la emergencia se dieron algunos protocolos, normativa más bien de carácter ejecutivo, por ejemplo, para regular temas sensibles, y aquí es donde empato un poco con la idea de uno de los principios. Ya voy a revisar después los principios de salud digital. Uno de los principios de salud digital es la salud digital inclusiva, porque en pandemia pudimos ver que determinados grupos con mayor vulnerabilidad, especialmente personas mayores, personas con discapacidad, fueron las más afectadas. Recordemos lo que pasaba justamente en los de LEAM, en los establecimientos de larga estadía, donde el virus encontró el lugar más fácil de esparcirse, y lamentablemente hubieron muchas muertes de este grupo etario de manera específica. Y en personas con discapacidad, varios dramas, especialmente en aquellas que tenían gran dependencia funcional, se contagiaban de COVID, tenían que ingresar a un hospital por el protocolo de seguridad, porque aquí tenemos que, si empezamos a hablar un poco en términos de los principios de bioética, podemos decir que la autonomía en la pandemia se redujo y que seguridad y lo que se llama el principio de justicia se maximizó, ¿no? Nuestra prioridad fue no contagiarnos y dejar de tratar al paciente de manera individualizada. Entonces, evitar el contagio hacía que, por ejemplo, en los inicios de la pandemia, especialmente cuando no teníamos vacuna, personas con alto nivel de dependencia no podían entrar con su acompañante, y efectivamente empezaron a haber muchas dificultades de cómo dar el seguimiento. Entonces empezaron a surgir alguna normativa para paliar estas dificultades, como por ejemplo la necesidad de que las personas con discapacidad que tienen alta dependencia pasen con un acompañante, con las seguridades debidas, pero y todo esto podríamos decir se fue recopilando y decantó en un reglamento de atención a distancia ya en el 2022, es decir, después de que pasamos la emergencia y aprendimos a la fuerza algunas lecciones, aparece una primera normativa al respecto que trata directamente la telemedicina, pero podemos decir que la reforma más importante fue incluso más tardía, y es una reforma del 2023, la ley 21.541, que reforma la ley de los derechos y deberes del paciente, la ley 20.584, y trata directamente qué es la telemedicina, cuáles son los principios aplicables, incorpora este término salud digital en nuestra ley de los derechos de los pacientes, y algunos deberes y elementos adicionales. Por ejemplo, en materia de información, además de que nos digan nuestro diagnóstico, pronóstico, riesgos, además, la información autodeterminativa, parte de esa va a ser si es que el tratamiento va a incorporar algún tipo de tecnología específica. Entonces, si se va a usar desde un brazo robótico hasta un sistema automatizado de soporte al diagnóstico, esto tiene que ser informado al paciente desde la incorporación de esta norma, por ejemplo, ¿no? Y lo más reciente que tenemos desde este año, una norma que incorpora el principio de interoperabilidad. Y estos principios, por ejemplo, ya los recoge en la estrategia de salud digital, la Organización Panamericana de la Salud. ¡Wow! Qué tema más interesante, pero vamos a irnos ahora con una pequeña pausa musical para después volver a retomar y poder conversar acerca de los principios que recoge esta normativa que regula la telemedicina, para que la gente también vaya entendiendo la importancia de estos principios, y que se van a dar cuenta quizás en sus casas que ellos, al momento de exigirle al médico o al centro de salud en que se atiendan, están haciendo carne justamente estos principios que permiten el acceso a la salud. Por lo tanto, vamos ahora a esta pausa musical y volvemos en el segundo bloque de Bonas Civitas. Presentando Bonas Civitas, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Bonas Civitas. ¿Cómo están, amigos? Comenzando este segundo bloque de Bonas Civitas, contamos con la participación del profesor Edison Calahorrano. Bueno, y estábamos conversando respecto justamente de lo que es la salud digital, la telemedicina, y cómo la normativa ha ido adecuándose a esta nueva realidad, a esta era digital,
y quedamos en conversar un poco acerca de los principios que iluminan este tipo de atención tan especializada y que ya, bueno, la normativa la hizo carne, ya la recoge la ley 20.584 y bueno, y ya llegó para quedarse. Uh-huh. Sí, efectivamente, en materia de tecnología, hoy en la mañana estábamos justamente con unos estudiantes en un seminario de inteligencia artificial estudiantil. Algunos toparon distintos temas desde el ámbito penal hasta el tema de salud y salen este tipo de cosas. Y claro, ya no hay vuelta atrás, como se dice, ¿no? La tecnología, de hecho, cada vez, solo pensemos en ChatGPT, por ejemplo, en la inteligencia artificial generativa, como en cuestión de 1 año y medio, ni siquiera 2, se ha diversificado en todas sus presencias y ahora puede trabajar imágenes, sonido y demás. Lo mismo está pasando en el ámbito médico. Hay áreas en las que ya se tienen sistemas con mayor precisión que un comité de médicos humanos, especialmente, por ejemplo, imagenología. Hay tecnología en inteligencia artificial, especialmente, incluso aquí ya en Chile, instalada, que maneja Big Data y hace un análisis global de miles de imágenes y puede dar precisión diagnóstica importante. Y bueno, en este contexto, ¿qué principios son importantes? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que principios generales que se tratan como estándares en materia de derecho a la salud es, bueno, accesibilidad, que puede ser el punto donde más aporta la atención a distancia, por ejemplo. En la pandemia la intención era poder suplir la falta de contacto. En tiempos no de pandemia, llegar a donde no llegaban los profesionales médicos antes, ¿no? Reducir las distancias físicas y poderlo tratar de llegar a una cobertura global. Además, asequibilidad, calidad, y es aquí donde probablemente las brechas digitales, que es lo que estábamos conversando, no estamos en un momento interesante de la historia en el que conviven personas que nacieron ya en el mundo digital. Hablemos de la generación Z y posteriores, que no sé ni qué nombres tienen, pero hay varias generaciones que ya nacieron en un mundo digital, nacieron con una tablet o un smartphone al lado, mis hijos, por ejemplo. Y personas que efectivamente nacieron en un mundo análogo y siguen en un mundo análogo, que utilizar un smartphone es complejo. Entonces, estamos ahora decía uno de los expositores en este seminario que les comentaba, estamos en la era blockbuster de la inteligencia artificial. Dice, cuando recién todo está empezando y no sabemos muy bien cómo se va a consolidar, como pasó entre Blockbuster y Netflix, el salto generacional que se dio. Algo así está pasando en general en todas las tecnologías. Y claro, en calidad es tal vez donde las personas con mayor brecha digital puedan decir, bueno, si me trato a través de una pantalla, en primer lugar voy a dudar de quién está al otro lado. Y el primer tema que, por ejemplo, aparece en nuestra ley 21.584, es necesario que el prestador asegure que ese profesional de la salud que se eligió para la atención sea efectivamente ese profesional de la salud, un médico, y el médico que yo escogí, en los casos al menos de libre elección, eso ya aparece en nuestra ley 21.584. Luego, claro, la medicina y en general las ciencias de la salud tienen que ver mucho con el contacto corporal, el diagnóstico, estar en contacto con la persona. Y eso, ¿cómo se hace a través de una pantalla? Es complejo, por eso hay atenciones que pueden ser canalizadas a través de esta tecnología. Y bueno, cuando no pueden ser canalizadas, es necesario, y aquí no sé si surgiría una especie de nuevo derecho del paciente, pero por lo menos es exigible que pueda haber una instancia con el médico que complemente el tipo de atención. Y otros temas adicionales, las diferencias en banda ancha, por ejemplo. Uno de los principios de la estrategia de la OPS es la conectividad universal. Vamos incrementando cada vez más nuestro nivel de conectividad, hemos pasado al 5G, vendrán nuevas cosas, tendremos que llegar a un punto de conectividad global porque un fallo en la velocidad del Internet puede ser un dato errado dentro de las indicaciones al paciente, por ejemplo. Otro elemento adicional. Y luego los datos. Nosotros compartimos datos muy sensibles con nuestro tratante y que eventualmente
si estamos interactuando a través de una plataforma, estos van a tener que ser protegidos, van a tener que, si es que llegasen a quedar en algún repositorio por algún tipo de grabación de los datos, estos tienen que ser debidamente asegurados, que no sean accesibles para fines comerciales, por ejemplo. Estamos, de hecho, en un debate de una reforma importante a la ley de protección de datos, adaptándola a los estándares más altos, que son los estándares europeos. Acaba de salir ayer el dictamen del Tribunal Constitucional al respecto, y ese va a ser un paso adicional en esta materia. Tenemos ya una ley marco de ciberseguridad, está en proyecto una ley de inteligencia artificial, ahora la ley de protección de datos, y el 2023 la telemedicina y la incorporación de salud digital. Lo importante es que todas estas normas dialoguen y garanticen, en este caso, los derechos de los pacientes. Es sorprendente ver cómo hemos evolucionado en cuanto al acceso a la salud. Y yo debo reconocer que he sido usuario de telemedicina, o bueno, no sé si es telemedicina o salud digital, no sé en cuál de las dos categorías entra, o si es una género y especie. Ahí no vas a poder quizás hacer como una diferenciación. Pero claro, lo que comentábamos afuera del audio y de cámara, era justamente que una de las cosas que yo me imagino que va a servir para evolucionar es la posibilidad de el profesional médico poder, por ejemplo, ocultar al paciente, el poder tomar los signos vitales, el poder quizás identificar signos. No solamente los síntomas que el paciente le señale, sino que ver los signos físicos que pudiese claramente una cámara quizás no percatarse o que no pueda percibir a través de sus sentidos utilizando instrumentos de medición. Pero también creo que como va la tecnología a través de estos famosos smartwatch, o en algún momento lo que fue estos videojuegos como la Xbox o el Kinect, que eso que te leían el movimiento y te podían quizás... Yo creo que para allá vamos. O sea, yo creo que después probablemente Alexa va a tener un sistema de calibración que te mida la temperatura, te pueda medir, no sé, tus pulsaciones, y que permitan quizás también, quizás la tecnología para dónde nos va a llevar. O sea, esto llegó para quedarse. Pero yo siento que estamos como en esa brecha entre lo análogo y lo digital. Y qué bueno que lo mencionas, que estamos como en la era blockbuster, porque efectivamente estamos como recién empezando a hablar temas que antes era impensado. O sea, por ejemplo, la famosa paroscopía, operación por paroscopía, con brazos de robótica, que al final ha significado que, por ejemplo, a nivel de intervenciones quirúrgicas, exista un menor impacto en lo que es el organismo. Es decir, que la recuperación sea mucho más rápida. O sea, realmente ya... y eso, bueno, creo que la paroscopía viene como de los años 2010, más o menos. Bueno, si hay alguien del facultativo médico que nos esté escuchando y nos pueda precisar después en el link, sería súper interesante, porque efectivamente esto no es algo que llegó el año 2019, es algo que se nos viene quizás de una data mucho más atrás, pero qué interesante es poder hacer esta reflexión y cómo nosotros como ciudadanos, ciudadanas, informarnos más respecto de estas alternativas. Profesor, ahora usted habló justamente de cómo se desarrollan estas actividades de telemedicina o salud digital dependiendo de los sistemas de salud. Claro, tenemos un sistema público, tenemos otro sistema privado. Pareciera ser que las personas, esto es como más para el ámbito privado que para el ámbito público, o estoy errado. ¿Cómo se ha ido desarrollando en la realidad la implementación de estos sistemas, ya sea tanto en el ámbito público, privado? ¿Usted nos podrá quizás hacer dar una noción al respecto? Sí, bueno, en realidad, al menos desde el desarrollo de
del programa Hospital Digital, luego derivado en Salud Digital, la implementación en el ámbito público también ha sido bien amplia. Algunos números o estadísticas nos pueden decir que ya un porcentaje elevado, más o menos un 35-40% de atenciones en materia pública se pretende hacer a través de telesalud, y de hecho el portal Salud Digital que puede ver por internet, manejado por el Ministerio de Salud y por esta subsecretaría de redes asistenciales a través del sistema de salud digital, ya busca al menos administrar el acceso a las atenciones, priorizarlas a través de un sistema digitalizado, como pasa en el privado. Ahora la regulación en sí, porque hay que respetar, recordemos que esta ley de derechos y deberes de los pacientes abarca tanto el prestador institucional, individual, público, privado, e incluso el médico liberal, dice ahí, ¿no? El prestador, el que ya casi no lo vemos, que es el médico de cabecera, sí, que tenían las familias antes. Todos están inmersos en la ley 20.584 y por ende la garantía a los derechos que ahí están consagrados, seguridad del paciente, atención preferente para personas mayores, para personas con discapacidad, pertinencia incluso intercultural, que también está mencionada, información, todos deberían cumplir los mismos estándares, sea cual sea el sistema, ¿no? El sistema. Ahora, evidentemente estamos caminando hacia por lo menos casi una igualdad entre atenciones a distancia a través de telemedicina y atenciones analógicas, podríamos decir. Y el principio general es que estos derechos no tengan ninguna diferencia, ¿no? Es decir, que la información autodeterminativa, por ejemplo, que el paciente debe tener para decidir si se somete o no a un tratamiento, sea igual si se la hace a través de una pantalla por telemedicina que si se hace a través de una consulta normal. Ahora, el tema es un poco la confianza, ¿no? La confianza en este momento histórico interesante en el que conviven muchas generaciones, unas más y menos tecnológicas, y eso tiene que irse fomentando en la medida en que los sistemas ofrezcan seguridad y ofrezcan fiabilidad, especialmente al paciente, ¿no? Y es ahí donde probablemente uno de los riesgos más importantes, la percepción de la llamada calidad percibida, puede ser uno de los problemas. Creer a priori que la salud digital, que es el género, a propósito de lo que estamos viendo, sería el género y la telemedicina en la especie, una de las manifestaciones de la salud digital, tenga menor calidad que la analógica, pero el segundo riesgo más grande es que estas brechas especialmente creen desigualdades o asimetrías. Y ahí es donde a mí me parece interesante revisar estos principios que se señalan en la estrategia de la Organización Panamericana de la Salud, y uno de ellos en específico que es la salud digital inclusiva. Esta palabra inclusión es compleja, es interesante, porque nos remite inmediatamente a los derechos humanos, los derechos fundamentales, y lo que dice este principio es: en todo desarrollo de toda tecnología en materia médica, tiene que el diseño ser tan amplio que permita pensar en la diversidad de seres humanos que hay, ¿no? Y en ese sentido, especialmente en aquellos más con mayor susceptibilidad a la vulnerabilidad. Y pensar en aquellos que no están digitalmente alfabetizados. Y este lema, ¿no? que, por ejemplo, apareció en la formación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros, que nadie se quede atrás. Entonces, a veces, esta vorágine tecnológica que estamos teniendo es muy eficientista, busca accesibilidad, incluso en el ámbito penal. Pensemos en sistemas como el COMPAS, ya utilizado en Estados Unidos, por ejemplo, que genera discriminaciones hacia ciertos tipos de
manifestaciones de lo que se llama sesgos o discriminación algorítmica. Bueno, en materia de salud pueden surgir estos temas, ¿no? Y es ahí donde otro principio interesante y especialmente desarrollado por los ingenieros, por quienes están manejando este tipo de tecnologías, que es la equidad algorítmica, pueden ser importantes, ¿no? Es decir, desde el diseño, que estos instrumentos puedan abarcar la diversidad de los seres humanos que se encuentran. O sea, ya se está trabajando o abordando desde nivel de principios que iluminen y que regulen toda la normativa que versa sobre salud digital, que los software tengan algoritmos que permitan la inclusión. Así lo entendí yo, o sea, y evitar justamente estos sesgos. Igual es un gran desafío porque significa que hay que complejizar el algoritmo considerando muchos elementos, sobre todo de diversidad cultural, y eso yo me imagino que, bueno, el tema del acceso a la salud siempre ha sido un tema, considerar, por ejemplo, la diversidad, no solamente en temas de edad o de ciclo vital, sino que también justamente elementos de carácter social y cultural. Y eso también nos abre otra ventana que complejiza este sistema. Y justamente ha sido el sistema de derechos humanos quien ha tratado como abordar cualquier situación que genere estas brechas en cuanto al acceso a la salud, por elementos culturales, sociales, en fin. Profesor, a su parecer, Chile, en atención a otros sistemas de salud que usted tenga en su radar, ¿cómo ha ido, en su percepción, cómo ha ido adoptando Chile este sistema de salud digital en comparación con otros países? ¿En qué estado estamos? ¿Estamos a la par? ¿Estamos todavía un poco retrasados? ¿O estamos quizás desarrollando alguna vanguardia, algo? ¿Cuál es su percepción respecto a la realidad chilena en salud digital? Uh-huh. Bueno, yo considero que al menos en la región, en el ámbito latinoamericano, Chile está en una posición bastante privilegiada. De hecho, en información sobre qué tan adaptable o qué tan posible es la adopción de tecnologías disruptivas en los países en el ámbito latinoamericano, Chile ocupa entre los primeros lugares porque ha logrado adaptar su normativa. Como decía, tenemos ya una ley marco de ciberseguridad, una ley de protección de datos que era la que probablemente estaba más rezagada, pero que se está adaptando a los nuevos estándares, a los estándares más altos, que son los del Reglamento General de la Unión Europea en materia de protección de datos, e incluso mejorándolos en algunos casos, como por ejemplo respecto a sesiones automatizadas. La regulación de salud digital llegó como un poco reactiva a la pandemia, pero tenemos ya la implementación de herramientas que van en la línea de lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud mencionan en su soft law, en su derecho suave, sobre esta materia, en sus declaraciones, que nosotros lo tenemos ya en regulaciones como la Ley 21.541. En materia de inteligencia artificial, hay un proyecto de ley reciente de mayo de este año que está en plena discusión y que adopta lo que hace el reglamento también este año vigente de la Unión Europea, que es la esquematización por riesgos, ¿no? Donde aquellos tipos de sistemas con inteligencia artificial que pueden vulnerar el derecho a la salud se encuentran dentro de los sistemas de alto riesgo y por ende necesitan medidas adicionales de seguridad, la presencia, por ejemplo, de una supervisión humana o los llamados sandbox, es decir, esta especie de salas de ensayo del sistema. Esta normativa está en discusión y está acorde a otras que están presentes, así que por lo menos en el ámbito regional Chile tiene una buena posición
y yo creo que puede albergar novedades interesantes para lo que corresponde a salud digital. Increíble. Vamos a entrar a una pequeña pausa musical antes de comenzar nuestro último bloque, para ir ya cerrando este tema que, de hecho, es un tema bastante novedoso. Yo debo reconocer que si bien cierto trabajé en el área de salud durante mucho tiempo, nunca tuve la posibilidad de imbuirme en este tema un poco más, así que vamos a continuar ya para el último bloque, ir despidiendo también el programa, vamos a una pausa musical. Ahí don Isco Saavedra nos va a deleitar con algún tema y volveremos para el último bloque de Bona Civitas. Estamos presentando Bona Civitas, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Bona Civitas. Y estamos regresando para este último bloque, compañía del profesor Edison Calahorrano, hablando de un tema tan importante como es la salud digital, ¿no? Para finalizar, profesor, respecto de su reflexión personal respecto a cuáles podrían ser los riesgos, por ejemplo, de la salud digital, cuál podría ser como el lado quizás no tan bueno como el lado B de esta salud digital. Usted, como persona que se ha dedicado a esta investigación, ¿cuál sería este talón de Aquiles, quizás, del sistema? Uh-huh. Bueno, como todas las aplicaciones de tecnología que pueden entrar en ámbitos de posible vulneración de derechos fundamentales, y sin duda en salud es aún mayor, porque estamos hablando de integridad física, psíquica de la persona, el mal uso de la herramienta puede generar consecuencias no deseadas. Hablábamos un poco probablemente ante dispositivos tecnológicos para quienes no han nacido en la era digital, sea mucho más complejo abordarlos. Hay que decir que temas específicos que yo he visto como problemáticos son, por ejemplo, lo que en la teoría se llama telemedicina directa al consumidor. Y pensemos en las aplicaciones especialmente, ¿no? Hay aplicaciones de salud que nos hacen seguimiento para bajar de peso, en tema de control del azúcar, por ejemplo, también suele estar presente. Estas que nos dan información médica, nos regulan, nos hacen una especie de itinerario de salud. Bueno, hay algunas aplicaciones que ante una especie de páncreas biónico, por ejemplo, algo que está en desarrollo. En esta materia, pero claro, ahí corremos el riesgo de qué pasa ante la falla de este tipo de sistemas, la opacidad, que es todos los que estamos hablando cuando se habla de inteligencia artificial, cuando las conclusiones no pueden llegar a ser controladas, por ejemplo, por el operador médico que está a cargo de lo que administra ese aparato. Entonces, todo esto tiene que ver con fiabilidad y confianza y transparencia, ¿no? Estas tecnologías pueden ser muy provechosas y llevar a una accesibilidad en materia de salud amplísima, pero también generar este tipo de riesgos y la responsabilidad de quienes están a cargo de esto.
abordó un tema muy importante, que es la responsabilidad tanto de esta relación, no cliente, iba a decir cliente, pero claro, porque pareciera ser que se podría desarrollar esta relación media mercantil entre paciente y doctor solamente con el fin de poder obtener una licencia médica o el acceso a determinados medicamentos, y por lo general no dar una verdadera atención en salud, porque lo que se persigue puede ser otro el fin. Pero qué importante que la gente pueda reflexionar en su casa y saber que existe un sistema de salud digital que le permite a las personas poder tener atención en salud de manera remota, utilizando las tecnologías, pero también generando esta invitación, ¿no?, a interpelarse a sí mismo de ¿para qué lo voy a usar? Efectivamente, para poder satisfacer una necesidad, que es poder dar una solución a mi situación, a mi condición de salud actual, o lo voy a utilizar de una manera malintencionada con otros fines, ¿no?, que también pueda enlodar un poco este sistema. Ya estamos terminando el programa, ya se nos pasó volando y van a ser las 5 de la tarde, abordando este tema que es tan importante, tan interesante y que llegó para quedarse. Así que le agradezco, profesor Edison, por participar, por darse el tiempo de compartir este conocimiento y esta información, y vamos despidiéndonos a toda la gente. Muchas gracias por haber estado aquí, profesor. Muchas gracias. Y nos vamos despidiendo de toda la gente que pudo conectarse el día de hoy a este programa y enterarse respecto a un tema tan importante que es la salud digital y la telemedicina. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. No, la próxima semana este programa vamos a pasarlo como una reedición. Pero la semana que sigue, Buenas Civitas va a estar al aire con una invitada. Así que les agradezco su participación y estamos en contacto. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Buenas Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción del abogado y trabajador social Augusto Geiger. Hasta la próxima semana.